Hola, ¿cómo estamos? A ver, ya no sé qué número de video es, creo que es el número 10, me parece. Ya saben que es un proyecto de largo aliento, ¿no? Es un proyecto de largo aliento. Si has llegado hasta aquí, eres un campeón. Estudioso y que de verdad quiere aprender profundamente. Si como muchos ya te aburriste de ver que no se avanza el cuadro aceleradamente, entonces es porque aplicaste mal ahí el clic. Bien, ahora entonces vamos a ver si puedo resolver la mano en este video. Vamos a ver, ¿no? Empiezo por las sombras, pero quisiera hacerlo de una manera en que tenga la línea un poco más detallada, ¿no? Es como que me hace falta tener el recurso lineal muy concreto para poder entrar con el empaste. Y esa pasta tendría que ser un poquitito densa, fluida, pero no tan aguada como vimos en el manchado, ¿no? Necesito un tono como pardo, ¿no? Si hay algún color básico cuando pinto es el siena tostada. Podría decirse el siena tostada. A veces el pintor usa sus colores preferidos, ¿no? Antiguamente los pintores tenían pues una paleta restringida a fuerza porque no había la cantidad de colores que tenemos desde el siglo XIX y XX, ¿no? En el siglo XV, XVI, XVII habían pocos colores, ¿no? Y casi siempre eran colores venidos de la naturaleza. En nuestra época se les ha sustituido por equivalentes muy buenos y más estables, pero creados en laboratorio, por mezclas. Entonces resultan ser más estables, ¿no? Por ejemplo, un color extrañísimo y increíblemente hermoso es el amarillo de Indias. El amarillo de Indias lo hacían con los orines de los camellos, ¿no? Así dicen los libros. Yo he usado ese color para las veladuras. Al camello le daban de comer cáscara de mango y cáscara de mango le daban de comer al camello, y su orina era de un intenso color amarillento, naranja, ¿no? Rojizo casi. Bien, entonces doy unos toques ahí, entonces ya me siento un poco más seguro como para entrar con la sombra, ¿no? Bien, la paleta se ve un poquito ahí, ¿no? Mi cuadro está fresco, entonces es un poco difícil apoyar mi tiento, pero voy a hacer veamos, necesitamos un pincel que nos ayude, ¿no? Yo creo que un pincel redondo. Entonces, a ver, me falta así una tostada. Entonces nosotros tenemos muchos colores, ¿no? El azul de talo, por ejemplo, sustituye perfectamente al azul de Prusia, que sabemos que cambia con el tiempo y se vuelve verde o verdoso, ¿no? Se oscurece y se vuelve verdoso. Bien, entonces tengo siena tostada, ¿no? Lo que quiero es hacer las sombras de la mano.
naranja, desde ahí se puede ver. Pero no es exactamente naranja la sombra, ¿no? Es rojiza, ¿no? Entonces le añado un poco de rojo. Me sobró un tono gris por acá que me puede ayudar. Estuve haciendo el fondo y las montañas y todo ese aire del fondo me quedó como un gris claro. Bien, entonces tengo este color, todavía se ve bastante naranja. Lo que hacemos es probarlo, ¿no? No es que yo necesite simplemente mezclarlo y ponerlo, sino voy probando, ¿no? Eso es lo que recomiendo siempre. Es un juego en donde vas proponiendo una cierta mezcla y verificas qué tanto te puede ayudar, ¿no? Veamos en cuanto a las variables, ¿no? Haciendo la manito podemos aprender bastante de la pintura, ¿no? Si es que yo observo bien este caso, la luz es fría y las sombras se van haciendo cálidas, ¿no? Entonces yo empiezo un poco por las sombras. Este color sí me agrada, lo estoy agrisando un poquito con un gris claro que me quedó. La forma misma de la sombra entonces es cálida, pero cálida en relación a qué. Hay que entender que las temperaturas siempre son un valor de relación. Cuando hablamos de frío y cálido siempre es porque estamos comparando colores, sensaciones de dos colores, ¿no? No se puede hablar de un azul frío si solo vemos uno de los colores, ¿comprenden? Se supone que si hablamos de un azul frío tendrías que decirme comparado con qué. Es un valor de relación. Encuentro mucha confusión en esos términos, ¿no? Por ejemplo, un pintor italiano en uno de los comentarios me dice, en uno de los videos que tengo, ¿no? En donde estoy pintando dos manzanas verdes. Y claro, para aclararlas, en la parte de luz, añado algo de amarillo, ¿no? Pero la luz es fría, es decir, la luz que está bañándolas es igual que esta, ¿no? Cuando hice la demo de las manzanas, y es fría. Entonces él me dice, pero yo discrepo, me dice Gustavo, porque ¿cómo si añades amarillo dices que la luz se va enfriando? No puede ser, pues el amarillo es cálido. Entonces ahí es donde viene el error del concepto, ¿no? Él está separando la idea del amarillo y no se está fijando en cómo ese amarillo está involucrado en una mezcla relativa a todo lo demás. Es ahí donde, por más que yo ponga amarillo, da igual, siempre va a seguir siendo un poco más frío que la sombra, ¿no? Bueno, los pintores solamente nos entendemos por imágenes, ¿no? Ojalá con mi respuesta pueda haberme comprendido un poco, pero por ejemplo con los alumnos puedo comprenderme mucho mejor porque me envían sus consultas, las imágenes de sus avances, y yo le puedo responder con otras imágenes, ¿no? Concepto e imágenes, ¿no? El sistema de enseñanza siempre tiene que ser muy visual, yo diría demasiado visual, ¿no? En mis libros prácticamente casi no hay hojas, no hay páginas sin imágenes. Necesito de las imágenes para hacerme entender, ¿no? Y en el tema de las temperaturas, pues se llenan capítulos, ¿no? Son, ¿cómo decirlo? Son conceptos que son delicados, no solamente se pueden entender con mucho análisis y síntesis, mucha observación.
Bien, entonces ya llené las partes de sombra, un poco puedo retocarlas, y ahora voy hacia la luz. La luz, pues, ¿qué ocurre con la luz de la piel? Se va yendo al frío, ¿no? Entonces tengo acá con mi gris, pero veo que es el mismo tono que la sombra, entonces yo tengo que aclararlo y tengo que llevarlo a la gama. Entonces a este gris, para que tenga una sensación de piel, tengo que añadirle un poco de rojo, un poquito de amarillo, ¿no? Para que se parezca, ¿no? Y porque así se ve también en la naturaleza, ¿no? Pero es un color más frío, es un color más frío. Y lo que hago inmediatamente es probar, ¿no? Entonces en este lado, vamos a ver. A mí me gusta pintar con algo de música o a veces con las noticias, ¿no? Más las noticias que música. Soy adicto a las noticias. Pero por poner música, por ahí sonó una canción de George Michael y me cancelaron el video. Fue muy gracioso. Me cancelaron un video. He tenido que hacer que lo corte en esa parte donde suena la música de fondo. Y ni modo, pues ya la explicación se quedó solamente cuando paso el video directamente a los alumnos por el enlace, ya no importa qué cosa suene, ¿no? Bien, hay partes que son un poco más grises, ¿no? Entonces lo que hago yo directamente es conseguir un color derivado hacia el gris, acá, directamente gris, ¿no? Un poquito de cobalto, y me fijo exactamente por dónde debería pasar. Son colores dentro de la gama, pero son como bastante neutrales, ¿no? Es decir, no van a estar plenamente hacia la luz ni hacia la sombra, y sus temperaturas van siendo relativas, ¿no? El concepto mismo del color neutro es una consecuencia de tener áreas frías y áreas cálidas. Entonces ese color que queda como masa en medio, según cómo lo mires tú, va a cambiar de frío a cálido. Si lo comparas con la luz, voy a pintar la luz un poco, ¿no? Si lo comparas con la luz, que va a ser un poco más fría en este caso, porque era la luz de la ventana, ¿no? Entonces tomo acá un poco de blanco. Rara vez encontraremos que una gama puede tener blanco, o sea, simplemente añadiéndole blanco ya consigues el color, ¿no? Es como desaturarlo, pero no digamos que nunca ocurre. Podría ser que sí, pero usualmente al blanco le agregamos un poco de amarillo, rojo, celeste, o directamente algún siena, un ocre, y ya se colorea y ya nos va a servir para colocar las luces. Entonces, por ejemplo, esta área de luz me parece que sí está correcta, entonces yo voy colocándola suave. Y hay que ser generosos con las luces, ¿ya? Generosos me refiero a que no colocarlas como puntitos, ¿no? Sobre todo en la piel. Según la luz como se vaya mostrando, es decir, si la luz es amplia, nosotros debemos ampliar también la luz. Porque pudiera ocurrir que se vea muy oscuro. Suele pasar que al ir secando el óleo se siente como un poco más oscuro. Entonces estas áreas son más coloridas pero son frías, ¿no? Por ejemplo, esta área yo puedo hacer así como un medio empaste, un frotado ahí promedio, un poquito más rosa, ¿no? Como para empezar el color, ¿no? Entonces esta área es más fría y el área de la sombra es más cálida. Entonces el área que queda en medio, si yo la comparo con la luz, es más fría. Esta es entonces más fría. No, al revés. Es más fría esta parte, ya me estoy mareando. Esta parte es más fría, la luz, ¿no? Porque la luz es más fría.
y se va encalideciendo progresivamente hasta la sombra. Pero si la comparamos de a dos, o sea, la luz y el medio tono es más cálido. Uh-huh. Pero si comparamos la sombra, que es más cálida, ese medio tono es más frío. Entonces esa dualidad de temperaturas hace que de pronto pues le llamemos color frío, color neutro, o sea, de temperatura neutra. Bien, entonces yo voy colocando un poco las áreas de luz para tenerlas más claras. Así. Entonces nuestro avance es en torno a las masas. Tengo que agarrar un color un poquito más neutro. En torno a las masas, ¿no? He iniciado esta mano con las masas de la sombra, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Así les decía a los alumnos del taller. Yo antes enseñaba en un taller presencial, pero debido a este 2020 se cerraron todos los talleres, ¿no? Entonces yo les decía a los alumnos, tú piensas que es un rompecabezas, tú tienes que llenar el color de cada ficha, ¿no? Así de fácil. Luego ya vienen los esfumados, ¿no? Se dan cuenta, entonces me va quedando como una especie de volumen, ¿no? Una especie de volumen, pero por sectores bien definidos, ¿no? Hay unas zonas que son un poquito más rojizas, que van entre la luz y la sombra. Luego hay que tener en cuenta también un poco la anatomía, claro, ¿no? Los ejes y la anatomía. Intentamos resolver eso siempre desde los primeros pasos de las líneas, ¿no? En otros estilos de pintura, la verdad que no se requiere pues tanto conocimiento estructural de las formas. Es decir, si fuéramos pintores abstractos, necesitaríamos pues dibujo básico y mucho estudio de composición, ¿no? Mucho estudio de composición, valores tonales, ritmos, pero no tanto estructura de la forma. O sea, la forma es lo que vas a evitar si eres abstracto. Pero nosotros, los pintores figurativos y figurativos académicos incluso, nosotros nuestro primer interés es la forma, el dominio de la forma, ¿no? Entonces por eso es que el tipo de pintura que les muestro acá es casi siempre está cayendo y recalcando el tema de la forma, ¿no? Hablamos de color, pero siempre en relación a la forma. Hablamos del valor tonal, pero siempre en relación a la forma. Todo es en relación a la forma. Bien, entonces donde necesite yo algún cierto retoque de color, ahí sin temor vuelvo a retocar una zona, pero tratando de que la pincelada quede limpia, ¿no? Y los bordes, también el estudio de los bordes. ¿Cuántos pinceles estoy usando ya? 4 por lo menos. Entonces es bueno tener una bonita selección de colores que nos permitan trabajar tranquilos, contentos, ¿no? Bien, esta parte de acá no es tan oscura. Entonces esta parte de la masa tengo que subdividirla en un pequeño sector que sea más claro, algo así, ¿no? O sea, viene el gris neutro
y se aclara aquí. Y me fijo por ahí en dónde más podría ser. Vamos un poco por acá, ¿no? El asunto del esfumado que ya nos da plenamente el aspecto tridimensional, ¿no es cierto?, de la forma, viene pero poco a poco, no debemos apurarlo, ¿no? Este tipo de pintura que yo les enseño acá va haciendo una didáctica en torno a las masas. Son las masas, es decir, son los sectores de luz y sombra, ¿no? Los sectores de luz y sombra por colores. Ahora busco un pincel que sí me ayude a los esfumados, o sea, ahora sí intentaré darle ese acabado más amable de forma tridimensional. Pero aquí viene el asunto, ¿no? Cuando nosotros hacemos el esfumado hay que tratar de solamente tocar los bordes de las masas, ¿no? Los bordes de las masas, hacer pequeños barridos o pequeños golpecitos que lo que hacen es hacerle como unas cosquillas a la masa del óleo. Es muy fácil. Si tú a un alumno que nunca ha pintado le explicas esto con cariño, con paciencia, desde sus primeros cuadros ya queda un acabado bastante profesional, ¿no? Se da cuenta que no hay mayor truco, es la técnica, la que siempre se enseñó. No es mi técnica, es la que siempre se ha enseñado. Pero bueno, todo el siglo XX ha sido pues en parte que pretender olvidar todos los conocimientos académicos, ¿no? Entonces con cuidado ahí voy haciendo un esfumado de las partes delicadas, ¿no? Si vemos los cuadros de Ingres, de Bouguereau, los cuadros de Gerón, los de Bacaflor, ellos hacían primero unas grisallas y luego iban colocando el color encima. Entonces tenían todo un proceso un poco lento y el acabado era fabuloso, ¿no? Bien, entonces ahí yo voy esfumando un poquito más, entonces se dan cuenta hay partes que ya quedan con un volumen natural, ¿no? Como es la manito realmente. Ahora, no es que yo me esté inventando eso, ¿no? Tengo la fotografía ahí. Sino que no entra mucho en la toma de la foto. Y estas partes entonces son suaves. Donde se vea muy suave yo también esfumo, ¿no? Donde se ve así un poco el corte duro del volumen, yo lo dejo también duro, ¿no? Ya en la época de Ingres, de Auguste Dominique Ingres, ya en su época el tratamiento suelto de la pincelada preimpresionista, ¿no?, ya se iba dando un gusto de los pintores por la frescura, ¿no es cierto?, el atrevimiento. Y eso a él no le gustaba, pues, ¿no? Él decía que justamente esconder las pinceladas era pues la magia, ¿no? La magia misma. Y cómo el mago va a estar contando sus trucos, decía él, ¿no? ¿Cómo vas a enseñar cuáles son las pinceladas con que logras los volúmenes, ¿no? Debes esconder las pinceladas. Y tenía taller y él enseñaba, ¿eh? Me lo imagino que sería bastante rígido, ¿no? O sea, si tú entrabas a su taller era porque estabas convencido de que querías hacer algo parecido a él, ¿no? Bien, entonces retoques lineales en algunas partes que
debido al esfumado se pierden cierto carácter, ¿no? Cuando hablamos de carácter me refiero a los cortes decididos, de la forma neta que deberían darse de un solo toque en la pincelada, ¿no? Es como el, como la espada, ¿no?, de los orientales, ¿no? Cuando la usan tiene que salir desde adentro de ellos el golpe, un carácter, ¿no? Entonces, un poco así, la pincelada tiene que ser a veces no floja y relamida, y que muestre como afectación, debilidad, ¿no? Si nosotros vemos que está muy suave, es porque le falta un golpe de carácter, ¿no? Entonces busquemos en dónde, por dónde es que necesitamos esa fuerza en el contraste de sensaciones visuales, ¿no? En el dibujo ya lo hemos estudiado eso, ¿no? Cuando hemos hecho retratos, figura, entonces busco ahí en el contorno en dónde, ¿no? En dónde es que debe aparecer una línea, posiblemente acá, así, ¿no? Y acá también, esto es redondo y de ahí sube, ¿no? Entonces, considerando cierto borde esfumado, necesito ahí llevarlo por un corte, ¿no es cierto? Me imagino que por acá también. Si estudiamos a Velázquez, él aplicaba mucho ese sistema de trabajo, ¿no? Los cortes y esfumados en los cuerpos, en los rostros y en el contorno general, ¿no? Es algo que Sargent lo copia también, ¿no? Por consejo de su profesor Durán. Bien, entonces ciertos golpes y buscar en dónde específicamente dentro de la forma se dan también algunos golpes fuertes. Puede ser acá, ¿no? Es una sombra colorida. Los nudillos que en los niños ya sabemos que se hunden, ¿no? Ahí. Bien, si nosotros observamos las luces y las sombras, muchas veces las texturas y las partes interesantes van hacia el medio tono y hacia la luz. Y en la sombra rara vez, ¿no? Al menos en la pintura académica, en las sombras es donde aprovechamos para darle síntesis, ¿no? Cierta síntesis, no hay mucho que expresar ahí dentro, están semiplanas y las dejamos así tal cual, ¿no? Ya, yo creo que me falta todavía una insistencia un poquito mayor en la luz, o sea, acá, ¿no? Entonces tomo un poco de blanco, es una luz como rosada, ¿no? Y las luces tienen que ser algo más pastosas, ¿no? Siempre hemos dicho más potencia, un poquito de amarillo. Ya, donde el pincel toque el lienzo, ahí será el golpe de luz, ¿no? Y el resto va descargándose y se van produciendo como medios tonos. Entonces eso, tratar de no tocarlo demasiado. Acá un poco más y acá un poco más, ¿no? Me fijo en dónde más pudiera haber una luz así intensa, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? Y podemos trabajar una capa y otra más, ¿no? Algo así. Bien.
Entonces, cuando nosotros pretendemos darle volumen por temperatura, tenemos que entornar la vista, mirar el modelo, observar el modelo, qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? De dónde viene la luz, de qué color es la luz, es fría, es cálida. De acuerdo a eso ya podemos entender, ¿no?, qué es lo que está pasando en ese caso, en un caso en específico, ¿no? En este caso la luz es fría y las sombras se hacen un poco más cálidas. Entonces ya me queda la mano suave hasta cierto punto, ¿no? Esa luz que está ahí hace que tenga que revisar, entonces tomo un poco de medio tono, revisar estas partes de acá arriba. Bien. Darle fuerza, ¿no? Fuerza a la forma. Tomo un poco de color negro y si el contorno es simple, yo también lo haré simple, ¿no? Así. Aquí hace una curva y baja. ¿No? Tiene una línea, un contorno que yo quiero respetar ahí. Por ejemplo, en los cuadros de Botticelli, la belleza, mucho de la belleza está en el aspecto lineal, su composición lineal, ¿no? Esa cualidad de musical que le da a las líneas es fuerte y el ojo viaja, ¿no?, de un sitio al otro con unas curvas suaves. Acuérdense de la Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli. Bien. Hay pequeños sectores ahí que tienen que modelarse. Ya, un poquito más de acabado de repente, ¿no? Pero básicamente ese es el trabajo con respecto a la mano, ¿no? Cada dedito debe tener su pequeña curva, ahí con cuidado, ¿no? Redibujar a cada paso, ¿no? ¿Y qué vendría a ser esto? Pues una primera capa que después yo puedo reevaluar más adelante, ¿no? Aquí hay una línea, ¿no?, que hace el corte. Ya casi, ¿no? Sobre todo la forma, ¿no? Lo que me interesa es conseguir la forma. Bien. Vamos a ver, entonces ese era el modelo. Hay que seguir modelando todavía un poco más las luces o algunas zonas más, ¿no? Bien. Ya así me fue quedando un poco el fondo, ¿no? Lo que tengo que poner es un poco la vegetación ahí atrás, pero las montañas sí se ven que están ahí en otro sector, ¿no?, más alejado, más retirado. Muy bien, lo vamos dejando ahí hasta ahora. Cuídense mucho.